Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 10, dice: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El estudio del tema Satanás y los demonios en su tercera parte. Ahora, estuvimos viendo ya las acciones de Satanás, qué es lo que él hace, de qué manera se manifiesta. Estuvimos también viendo la manera en que él ataca, la manera en que él actúa, cómo Satanás intenta perturbar a los cristianos, a los hijos de Dios. Dice la Biblia que además de provocar al cristiano a que caiga en tentación, él también es nuestro acusador delante de Dios. Vimos también que Satanás, él imita a Dios, aunque odia tanto a Dios, pero no deja de imitarlo. Lo imita teniendo una falsa trinidad, lo imita a él haciendo milagros mentirosos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en la segunda carta. Ahora vamos a estudiar acerca de las localizaciones de Satanás. Fíjese que alguien dijo que Satanás es parecido a un falsificador de cheques que cambia de lugar constantemente para no ser localizado. En primer lugar, Satanás estuvo en el cielo al servicio de Dios, como ya lo estuvimos estudiando en la primera parte de este estudio. Y eso lo dice Ezequiel en el capítulo 28, versículo 14. Dice: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Esas son las palabras del Señor. Entonces dice que el Señor lo había elegido para un trabajo específico. Como dice la palabra de Dios también ahí en Ezequiel, que él había sido hecho de una manera hermosa. Ahora, todos los ángeles de Dios son hermosos, pero aquí la Biblia hace énfasis en la hermosura que tenía este querubín protector. Entonces, en primer lugar, él estuvo al servicio de Dios. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo Satanás al servicio de Dios, hasta, como dice la Biblia, que se encontró mentira y orgullo en él. La otra localización de Satanás después fue en la tierra. Y eso lo dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Y está en signos de admiración. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Porque, como ya lo estuvimos analizando, después que Satanás, así como dice ahí también Ezequiel en el capítulo 28, en el resto de los versículos que no leímos en esta ocasión, pero que en la ocasión pasada sí lo estuvimos leyendo, no había tacha ni error en este querubín protector, hasta, como dice la Biblia, hasta que se halló engaño en él. Y fue ahí como Satanás, junto con todos los ángeles que participaron en esta rebelión, fueron derribados a tierra. Y de eso es lo que está hablando aquí el profeta Isaías, sobre la caída de este querubín protector, que ya no se le llama más querubín protector en la Biblia, sino que a partir de su caída en la Biblia se le llama Satanás, diablo, engañador, Lucifer y todos los nombres que estuvimos analizando la última ocasión, ¿se acuerda? Pero fue derribado a tierra. Y después lo que la Biblia nos cuenta es de que ha estado desde entonces viajando constantemente al cielo. Y como ya lo estuvimos analizando también, que los motivos por los cuales Satanás va al cielo no es por visitar a Dios, por decirle: ¿y cómo has estado, Dios? Ya días no te veía.
aquí vengo a verte porque me haces falta. No, si Satanás es enemigo de Dios. El objetivo por el cual Satanás llega al cielo es, dice la Biblia una y otra vez, que es por acusarnos a nosotros, los hijos de Dios. Y eso, de eso nos habla la Biblia en Job 1:6. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó Satanás. Fíjense que hay algo interesante, hermanos, que notamos ahí. Pareciera que nuestro Dios cada cierto tiempo como que le pasa revista a sus ejércitos, y como que los llamara a pedirles cuenta. Y dice la Biblia una y otra vez en el libro de Job, se nos dice más de una vez que de nuevo el Señor convocó a sus ángeles y de nuevo Satanás se presentó. Es porque Dios hace eso. Cada cuánto tiempo no sabemos, pero dice la Biblia que llegó el día. Es porque hay como que si hubiera un día señalado, un tiempo cuando Dios convoca a sus ángeles para que vengan delante de Él, y probablemente sea para pedirles cuentas acerca de su labor o para delegarles ciertas responsabilidades. Pero dice la Biblia que también llegó Satanás. Eso quiere decir que ya no vive en el cielo, sino que es que llega a dar sus vueltas por allá, pero con el objetivo de acusarnos, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Ahora, está la otra localización, aunque esta es una localización futura de Satanás, y es en el abismo. Y es que después que la iglesia sea raptada y se completen los 7 años del periodo de gran tribulación sobre esta tierra, en la Biblia se nos habla acerca de que Cristo volverá con su iglesia y con sus ángeles y vendrá a establecer su reino milenial, que como su nombre lo dice, tendrá una duración de 1000 años. Pero como Satanás se encuentra en esta tierra, movilizándose de un lado a otro, entonces lo que habrá de hacer el Señor es apresarlo para que, en otras palabras, no esté molestando mientras nosotros, la iglesia, junto con nuestro amado, estemos reinando en esta tierra. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21 y versículo 2 también. Dice, vi además, dice, a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó, dice, por 1000 años. Ahora, esto no ha sucedido todavía. Esto habrá de suceder después que el periodo de gran tribulación termine y Cristo regrese a establecer su reino sobre esta tierra, que durará 1000 años. Él volverá a estar libre después que pasen esos 1000 años, y de nuevo volverá a hacer maldades. Y eso lo dice también Apocalipsis capítulo 20, pero los versículos 7 y 8. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Satanás, hermano, es como esos presos que los tienen 10 años ahí confinados en la cárcel, y cuando salen siguen a hacer las mismas cosas que antes hacían. Bueno, peores hacen, porque en vez salen bien bravos, salen enojados porque dicen, hoy me va a pagar la persona que me metió a la cárcel, o por la que me metieron a la cárcel, y salen a hacer atrocidades. Pues así es el diablo, hermanos. Saliendo de la cárcel, dice la Biblia que saldrá a engañar a las naciones, porque dice la Biblia que él es el padre de mentiras. No puede dejar de mentir, está condenado a mentir siempre. Entonces, esa es la otra ubicación de Satanás, que también está en el futuro. Al principio estuvimos analizando que Satanás hace milagros falsos, confunde a la gente. Satanás es un ser malvado, perverso, y que uno al leer y al darse cuenta todo lo que Satanás es capaz de hacer,
Uno dice, wow, este personaje sí que es bien poderoso. Pero Satanás tiene sus limitaciones. A pesar de que él es la criatura, oiga bien, la criatura más poderosa en el universo. Estoy diciendo criatura. Pero él tiene ciertas limitaciones. Bueno, muchas. Una de ellas es que no es omnipresente. En otras palabras, Satanás no puede estar en dos lugares geográficos al mismo tiempo. Él no puede estar en China y en Cuba al mismo tiempo. Y sabe que hay muchas personas que hasta cristianos han llegado a pensar de que Satanás es omnipresente. Y cuando oyen de una masacre en un lugar, después escuchan las maldades que se están haciendo en otro país, dicen, bueno, dicen, este diablo donde quiera está, dicen la gente. No, él no está donde quiera. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que él tiene una aparente omnipresencia. Es una aparente omnipresencia. ¿Por qué? Porque volvemos al punto que le acabo de decir, que Satanás le gusta imitar a Dios. Y a muchas personas, como decimos comúnmente, ya se las ha echado al bolsillo. Y muchas personas piensan de que Satanás está en todos lados. O puede estar en todos lados al mismo tiempo, pero no. Esa aparente omnipresencia es debido a que él tiene millones de demonios a su disposición, los cuales cumplen sus órdenes. En todo lugar, hermanos, en diferentes lugares, Satanás tiene agentes, tiene representantes, tiene demonios. Y ellos lo que hacen es hacer maldad. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo que hace que a la gente llegue a pensar de que Satanás está en todos lados. Pero él no es omnipresente. Ese atributo solamente lo tiene nuestro Dios. Él sí puede estar en todos lados. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor. Tiene más limitaciones. Él no es omnipotente. Ese es otro atributo de nuestro Dios. Y como le acabo de decir, aunque es la criatura más poderosa del universo, su poder comparado con el de Dios es similar al comparado entre una hormiga y un gran elefante. O sea, hay un abismo inmensurable entre el poder de nuestro Dios y el poder que Satanás tiene. Porque el poder que Satanás tiene es el que el Señor le ha permitido tener. Y no puede ir más allá, porque su poder es limitado. Pero, oiga bien, el Señor dice en su palabra, he aquí, dice el Señor, yo he recibido del Padre todo poder y toda autoridad, dice. Pero oiga bien, esa palabra es absoluta. Todopoderoso Dios. Repito, nuestro Dios es todopoderoso. En otras palabras, Él todo lo puede. Satanás no lo puede todo, porque Él no es omnipotente. Ahora, el otro atributo que tiene nuestro Dios es que Él es omnisciente. Eso quiere decir que nuestro Dios todo lo sabe. En otras palabras, el Señor no necesita informantes, porque Él lo sabe todo. Porque Él es omnisciente. Satanás no posee ese atributo. Un dicho que usted ya sabe, ¿verdad? Y es que dicen que más vale el diablo por viejo que por diablo. Satanás ya tiene más de 6,000 años de andar rondando la tierra. Y él en estos 6,000 años ha adquirido un buen conocimiento acerca de la naturaleza humana. Pero a pesar de que él tiene ese vasto conocimiento que ha adquirido por el tiempo que tiene, él ignora muchas cosas que nosotros los cristianos sí las sabemos. Ahora, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ignora Satanás? Mire, Satanás ignora acerca del amor de Dios. Él ignora lo que es la compasión de Dios. Él ignora acerca del perdón de Dios. Nunca lo ha experimentado. Nunca. Una de las características de los ángeles es que ellos no pueden arrepentirse. A nosotros el Señor nos ha dado el privilegio del arrepentimiento. Satanás, él no sabe qué es el perdón de Dios. No lo conoce.
Entonces, él no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero otra limitación que Satanás tiene es que él no puede tocar al cristiano. Eso es una limitante. Y eso es lo que dice en Job capítulo 1 versículo 12. Son palabras de nuestro Dios. He aquí, le dice el Señor, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, le dice, no pongas tu mano sobre él. Que es cierto que Satanás puede tirarnos flechas, dardos, ya sea de dudas, enfermedad, de cualquier tipo de dardos. Pero él tener contacto físico con los hijos de Dios no puede. A los que son de él sí los juega a todos, hermano. Los tiene de mapeadores. Pero a nosotros, sus hijos, a los hijos de Dios, no nos puede tocar. Porque nuestra vida está escondida, dice el apóstol Pablo, con Cristo en Dios. Glorioso el Señor. Pero a pesar de que Satanás se presenta, como le digo, como un ser invencible, pero fíjese, Satanás tiene sus debilidades. Y la Biblia nos lo dice, porque Dios no nos ha querido ocultar nada para que nosotros sepamos todo. Vamos a ver algunas, las más importantes. Y es que en primer lugar no soporta ser resistido. Como lo dice Santiago en su capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Le estuve explicando en esa ocasión que resistir al diablo no es estar aguantando y que me pegue el diablo, solo voy a cerrar los ojos y me voy a cubrir la cara y que hay que ver lo que hace. Eso no es resistir al diablo. Resistir al diablo es contraatacar, porque el Señor nos ha dado armas. Nos ha dado su arma, que es la palabra de Dios. Por eso leímos ese versículo, esos dos versículos de ese encontronazo que tuvo Jesús con Satanás. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Aguantarle y concederle todo lo que Satanás le pedía que hiciera? No. Lo que hizo Jesús fue resistirlo con la palabra. De tal manera que lo que hizo el maestro fue tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Satanás venía ahí con impulso a decirle al maestro: mira, le dice, adórame, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y venía el Señor y agarraba la espada, ¡pah!, le pegaba la estocada. Y Satanás ahí, le decía a Satanás: pero te traigo otra oferta, le decía así poco renqueando. Tírate de aquí para abajo, le dice, porque en la Biblia dice, en las escrituras dice, le decía al diablo, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Venía el Señor y agarraba la espada de nuevo y le decía: al Señor tu Dios no tentarás. ¡Pah! Le metía el espadazo, hermano. Y por eso el Señor lo que hizo fue despacharlo. El versículo 10 que leímos, le dijo: vete, Satanás, no te quiero matar antes de tiempo, le dijo el Señor. Vete, le dijo, te voy a dar chance a que corras, le dijo. Y no le tuvo otro remedio a Satanás, que dice que el diablo salió, hermanos, con la cola en medio de las patas. Pero ¿cómo se resistió? ¿Cómo lo resistió el maestro? Con la palabra. No soporta ser resistido. O sea, que le contraataquen, pues. Pero cuando el cristiano se queda callado, hombre, no, Satanás, hermano, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Cristianos ahí todos pasmados. Ahí está el diablo, dicen. Uy, mamá, dicen. No, hombre, el diablo, hermano, hace lo que quiere. Pero cuando un cristiano anda bien armado, y no solamente que anda la espada ahí, que le anda bien ahí, bien limpita porque no la usa, no, sino que la anda bien aceitada, y cuando la saca, no se le pega en la vaina, ¿eh? Y siempre me ha funcionado, y nunca la ha usado. Pero cuando saca la espada del Espíritu, y hasta corta pelos al aire, ¿no? No, hombre, Satanás, hermano, sale corriendo porque no soporta ser resistido. Otra cosa que Satanás no soporta es la sangre de Cristo. Pero no decir la sangre de Cristo me cura, porque muchas personas como que lo tienen ya como que fuera un amuleto, ¿verdad? La sangre de Cristo me cubra, la sangre de Cristo me cubra, dice. No, tenemos que estar cubiertos ya. Y no andarla pidiendo cuando estamos en apuros, porque hay personas que solo cuando están en apuros es que se ponen a decir eso. Eso es ser religioso. No, es de que la sangre de Cristo ya nos haya cubierto por completo, hermanos. Ya.
Fíjese que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, nos habla la manera cómo se vence a Satanás. Y dice, y ellos, dice, hablando de los hijos de Dios, y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, dice en primer lugar, y de la palabra del testimonio de ellos, dice. Ahí hay dos cosas que Satanás no puede resistir. En primer lugar, la sangre de Cristo. Y eso es lo que Satanás menos quiere, que se hable de la sangre de Cristo. Eso es lo que menos quiere. Y por eso hoy en día en muchos púlpitos ya no se habla de la eficacia de la sangre de Cristo. Se habla de otras cosas, pero menos del poder que tiene la sangre de Cristo. Y Satanás está contento, hermano, hasta se sienta ahí en la iglesia, dice, aquí me gusta, dice Satanás. Esta es la iglesia que más visito yo, dice, porque aquí no se habla, dice, de la sangre de Cristo. Pero dice que a Satanás se le vence también por medio de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Pero también dice que a Satanás se le vence por la palabra del testimonio. Hay ahí dos cosas, y es por retener la palabra del Señor, retenerla, vivirla pues, en otras palabras. Pero además también se le vence a Satanás teniendo un buen testimonio. Sí, hermano, mire, Satanás, a él risa le da cuando un cristiano pegado con goma de mascar anda por ahí queriéndole hacer algo. Dice, no, hombre, ¿y este qué me va a hacer? Dice Satanás, si yo le conozco todo lo que anda haciendo, si yo sé lo que esta persona hace, si yo sé que es un pícaro, una sinvergüenza, esta mujer, dice, ¿cómo me va a vencer a mí? Dice, pero cuando es un cristiano, una cristiana que tiene un buen testimonio, que ora al Señor, que vive el evangelio de Cristo, mire, Satanás dice, no, dice, por eso dice la Biblia que aquellos hijos de aquel tal Esceva, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estos fanáticos eran, porque habían visto a Pablo que echaba fuera demonios. Dijeron ellos, bueno, hagámoslo también nosotros, dijeron. Y dice la Biblia que se encontraron con un endemoniado y empezaron a exorcizarlo. Y le decían, por el Dios que predica Pablo, sal de él, le decían. Y dice la Biblia que el demonio les habló. Y le dijo, a Jesús conocemos, le dijeron, y sabemos quién es Pablo, le dijo, pero ustedes quiénes son, le dijo. Y dice la Biblia que salieron corriendo y los demonios los desnudaron. Todos chulones salieron corriendo porque no tenían solvencia. No eran cristianos, pues, de verdad. Eran fanáticos. Pero cuando un cristiano está bien parado de verdad en Cristo, cuando una cristiana es cristiana de verdad, no de nombre, no, dice Satanás, yo sé quién es esa persona, dice. Mejor me voy, dice. La sangre de Cristo y el testimonio, dice, la palabra del testimonio de ellos. Ahora, para finalizar, es necesario saber cuál será el destino de Satanás. Fíjese que nosotros sabemos cuál es nuestro destino. ¿Usted sabe cuál es su destino? ¿Ah? ¿Usted sabe para dónde va? ¿O no sabe para dónde va usted? Usted debe saber de dónde viene y para dónde va. Nosotros venimos de la ciudad de la destrucción y vamos hacia la patria celestial. Pero ¿cuál es el destino de Satanás? Bueno, en la Biblia se nos habla de que el destino de Satanás ya está sellado. Para él ya no hay ni la más mínima oportunidad. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque dice la Biblia que el juicio de Satanás ya se llevó a cabo. ¿Y dónde se llevó a cabo? Allá en la cruz del Calvario. Cuando él se atrevió a reírse por la muerte de nuestro Señor y no sabía que era su derrota la que estaba ahí, su condena. Satanás firmó su condena a él mismo. Ese es como cuando las personas se declaran culpables ante el juez. ¿Y para qué van a discutir más? Pues si la persona dijo, ni yo lo maté. ¿Para qué van a andar buscando testigos si él dice que él lo hizo? Satanás algo así hizo. Él se declaró culpable a sí mismo y trajo sobre sí condenación, y ahora él, su destino ya está sellado. Y esas son las palabras que Jesús dijo acerca de la venida del Espíritu Santo. Dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, dijo a sus discípulos que iba a convencer al mundo de pecado. Solamente iba a convencer a los seres humanos de pecado, pero no iba a convencer a Satanás de que es un pecador. ¿Por qué? Porque
el Señor dijo que el príncipe de este mundo, dijo, ya ha sido juzgado. Juan 16:11. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, dijo, y de juicio, dijo. Solamente al mundo, a los seres humanos, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos cuál será el fin de Satanás. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice. Eso ya está sellado, hermano. Porque dice la Biblia que lo que hará Satanás después que sea suelto de su prisión de 1000 años, saldrá a engañar a las naciones. Pero será por un poco de tiempo. Y es entonces cuando se lleven a cabo los juicios finales. Uno de los juicios que el Señor habrá de hacer es contra los ángeles, contra los incrédulos. Pero a Satanás no se le va a hacer ningún juicio, porque ya su juicio fue hecho. Satanás es como un reo que ya se le hizo un juicio y que el resultado fue pena de muerte. Y que ese reo lo que está es ahí confinado en una cárcel, esperando el turno para cuando lo lleven a ponerle la inyección letal. De tal manera que lo que va a pasar es que a Satanás se le va a arrestar y de un solo, hermano, será lanzado, como aquí dice la Biblia, al lago de fuego y azufre. Ese es el fin de Satanás. Ese será el fin. Lamentablemente será el fin también de muchos que le creerán a él y que le han creído a él. Lamentablemente. Si el fin de Satanás es tan catastrófico, ¿por qué ir tras él? Porque Jesús dijo que él había venido, Satanás vino, dijo, para hurtar, para matar y para destruir, dijo. Eso es lo que vino a hacer Satanás. Pero la bendición más grande es que Jesús dijo, pero yo he venido, dijo. O sea, hay una opción. La opción buena es Jesucristo, pero yo he venido, dijo, en contraste con lo que Satanás vino a hacer, pero yo he venido para que tengan vida, dijo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Yo he venido para que tengan vida, dijo, pero no para tener una vida mediocre, fría, sino abundante, dice el Señor. Abundante es la vida que Cristo ofrece. ¿Cuántos gozan de esa vida? Qué lamentable para aquellas personas que todavía no gozan la vida que Cristo ofrece. Pero si todavía no la gozas, esa vida abundante, hoy puedes recibirla si recibes a Cristo en tu corazón. Y si Satanás te hirió, como dice el canto, me hirió el pecado, dice, fui a Jesús, dice. Si te has sentido flechado por un dardo venenoso de Satanás, ven a Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas que Satanás y el mundo nos causa, cuando venimos a Cristo, Él las venda, las suaviza con aceite y nos sana.